Se habrán dado cuenta, en todas las leyes anteriores, hasta la ley combinada, únicamente establecimos cosas que, relaciones entre volumen, presión y temperatura, que son las magnitudes físicas de los gases ideales, salvo por la ley de Avogadro que nos plantea los números de mole. Ahora, todas estas magnitudes, desde los números de mole hasta las magnitudes físicas, se unifican y se combinan en una única ley, que es la ley general de los gases ideales, ¿ya? Esto se da cuando un proceso no es isovolumétrico, no es isobárico, no es isotérmico, es decir, la presión, el volumen, la temperatura no permanecen constantes. Boltzmann, científico, estableció que esta relación, estableció que la presión por el volumen dividido el número de moles por la temperatura, ese cociente va a ser siempre un mismo valor, y ese valor está cuantificado empíricamente como la constante universal de los gases ideales, que es la constante de Boltzmann, ¿ya? Esta ecuación, la anteriormente vista, no habla de que hay una cierta constancia entre los parámetros de los gases ideales, que hay una cierta unificación entre todas las magnitudes, tanto físicas y químicas. Fijémonos bien, la constante de Boltzmann tiene distintos valores que responden a la unidad de medida utilizada. 0,082 si la presión está en atmósfera, el volumen en litro, los moles en mol y la temperatura en Kelvin. Siempre va a ser así. Si por ese motivo yo dejo la presión expresada en milímetros de mercurio y el volumen en litro, va a ser 662,36 y así sucesivamente. Yo les recomiendo dejar siempre una constante que va a ser como el conejillo de India, la que siempre vamos a usar. Generalmente se emplea la primera, el 0,082, pero ahora sí limitándonos a que la presión va a ser medida sí o sí en atmósfera, el volumen sí o sí va a ser medio en litros y así sucesivamente, ¿ya? Veamos un ejemplo. Dice, ¿cuántos moles de un gas ideal hay en un volumen de 8,31 litros si la temperatura es de 2354,42 Kelvin y la presión de 1,007 atmósfera? Veamos, tenemos estos datos. Los números de moles son mi incógnita. Fíjense bien, antes de seguir, a diferencia de las otras leyes nos plantean condiciones iniciales, condiciones finales. La ley general de los gases ideales plantean una sola situación en donde una de las magnitudes está incógnita. Importante en ese sentido. Ya, datos. Tenemos número de mole incógnita, temperatura 2354,42 Kelvin, la presión 1,07 atmósfera, el volumen 8,31 litros. Ahora, dado que la presión está en la atmósfera, el volumen en litro y la temperatura en Kelvin, vamos a emplear entonces la constante del 0,082 atmósferas litros sobre mol grado Kelvin. Fórmula. La fórmula va a ser PV igual nRT. El RT que estaban abajo, o sea, el NT, los moles con la temperatura que estaban dividiendo, van a estar multiplicando y va a ser esta fórmula que va a ser PV por nRT. Voy a reemplazar. La presión es 1,07 atmósfera, el volumen 8,31 litros, los números de moles mi incógnita, mi constante 0,082 y la temperatura 2354,42 Kelvin. Fíjense bien, la constante hace que se me vayan unidades de medida. El Kelvin se me va con el Kelvin, la atmósfera y los litros también se van y me quedan solamente los moles, que son efectivamente la incógnita que me están pidiendo. Ya, los valores que están multiplicando al lado de la incógnita van a pasar como divisor al otro lado de la igualdad. Ahí está. Y el resto es pega de la calculadora. Importante recordar, el denominador tiene que ir, dado que son dos valores, son dos factores, tiene que ir en paréntesis, ¿ya? O si no, la calculadora no va a entender lo que queremos hacer. Cuando hago la pega en la calculadora, yo voy a obtener que en esas condiciones mi gas tiene 0,046 moles. Si yo esa cantidad de moles la multiplico por el número de Avogadro, por el 6,023 por 10 a la 23 partículas, yo voy a obtener que este gas en sí contiene 2,77 por 10 a la 22 partículas, ¿ya? Sí, es súper importante, el proceso matemático es un poquito engorroso, es importante tener claridad y el orden, el proceso, la sistematización, datos, plantear si son condiciones iniciales finales, son algunas de las otras leyes anteriormente vistas, y si nos conglomera todas las magnitudes va a ser la ley general, ¿ya? La fórmula, verificar las unidades de medida, súper importante. Si van a ocupar esa constante de Boltzmann, tomar en cuenta que tengo la limitación en las unidades de medida,
¿ya? Y finalmente el uso de la calculadora, súper importante. Cuando yo quiero hacerle entender a la calculadora que mi denominador tiene más de un factor, debo colocar el paréntesis. Así que eso, desde el punto de vista de la ley general de los gases ideales, ante cualquier consulta no duden en ponerse en contacto conmigo y reforzar bastante.